Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, rogando, bendito Dios, que seas tú tomando control de nuestras mentes, de nuestros corazones, que seas tú, Señor, trayendo paz, trayendo luz, trayendo entendimiento, Señor, para que todo lo que hagamos en este lugar, para que todo lo que hablemos en este lugar sea para tu gloria y para tu honra. Padre, dirígenos, guíanos, Señor, conforme a tu voluntad. Coloca tus palabras en nuestros labios y que nuestros corazones, Señor, se llenen de regocijo delante de tu presencia. Quedamos en tus manos. Bendice, oh Dios, cada acto que realicemos aquí, cada una de las personas que participamos en la adoración, en la alabanza, en las lecturas, en la predicación, Señor, y que seas tú hablándonos, instruyéndonos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, yo quiero invitarlos a leer un pasaje de la Biblia en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a mirar 4 versículos, del 1 al 4. Hoy me ha correspondido en esta mañana darle el toque final al estudio sobre el libro Hacia el conocimiento de Dios. Colosenses 2, del 1 al 4, dice la palabra: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Eso dice Pablo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Algo importante en este texto es que Pablo está preocupado por los colosenses y los de la Odisea, para que ellos alcancen las riquezas de pleno entendimiento. ¿Para qué? Para conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y eso es lo que se ha tratado de hacer durante todas estas clases donde hemos estudiado hacia el conocimiento de Dios. Hemos tenido 22 capítulos que hemos recorrido como en un viaje. En el mismo libro nos indica que es como un viaje vamos hacia un conocimiento de Dios. Y hoy me ha correspondido a mí, digamos, llegar a la conclusión de lo que hemos llegado, de lo que hemos estudiado. En todo este estudio que hemos llegado a tener, hemos comprendido muchas doctrinas que nos enseña el hermano James Innet Packer, pero es un conocimiento que no es pleno completamente, porque a Dios lo podemos conocer hasta donde Él ha permitido ser conocido a través de su revelación, y no es un conocimiento total de Dios. Siempre estaremos en un proceso de conocimiento. Y importante lo que leímos ahora sobre el deseo de Pablo en cuanto a los colosenses, de que ellos tengan esa iluminación, ese conocimiento de Dios. Y es mi deseo también, y yo creo que el de cada uno de nosotros, que tengamos esa luz
ese discernimiento para poder conocer las cosas espirituales, poder entender a Dios, poder conocer a Dios cada día un poco más. Dios se nos ha revelado y es a través de su palabra que podemos conocer sus atributos, conocer su voluntad, conocer su plan de salvación, conocer su amor, su misericordia y todos los atributos que conforman a nuestro gran Dios. ¿Podemos imaginarnos entonces conocer el misterio de Dios? Un Dios desconocido, un Dios infinito, un Dios inimaginable, indescriptible, un Dios perfecto en santidad y en todos sus atributos, en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se puede usted imaginar esto? ¿A dónde podremos llegar? Esto es lo que el hermano Packer ha tratado de darnos a conocer en este maravilloso libro que hoy concluimos, hacia el conocimiento de Dios. ¿Y a qué nos conduce esto? Todo esto que hemos estudiado, ¿a qué nos conduce? Todas estas clases. ¿Hemos asimilado algo? Quiero relacionar esta conclusión del conocimiento de Dios con el Catecismo Menor de Westminster. Y yo quisiera preguntar, ¿saben ustedes cuál es la primera pregunta que hace el Catecismo Menor de Westminster? ¿Alguien recuerda? De pronto los niños. ¿Qué dice cuál es la primera pregunta que hace el Catecismo Menor de Westminster? Dice así: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Sí? ¿Se acordaron? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Qué cosa? Glorificar a Dios. ¿Y qué más? Y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal, esa es la motivación, ese debe ser el mover de nosotros de estar en este planeta. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea que nuestra vida debe centrarse en esto. ¿En qué? En glorificar a Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? Esa debe ser la motivación. No vivimos sino para eso, para adorar a Dios, para glorificar a Dios y para buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos a examinar esta afirmación. ¿Qué es lo que necesitamos primero para glorificar a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dijo? Conocerlo. Nosotros no podemos, digamos, dar una opinión o un concepto de algo o de alguien, o admirar algo, o atemorizarnos de algo, siempre y cuando no lo conozcamos, ¿verdad? Tenemos que conocer ese algo o a ese alguien para poder tener un concepto, una percepción de esa cosa o de esa persona y poder tener una admiración o un repudio. Por eso que observamos. Entonces tenemos que conocer en primer lugar a Dios. En nuestro caso, para glorificar a Dios se hace indispensable conocer quién es Él, cuál es su carácter, sus atributos, su voluntad, su amor, su plan de salvación. Y esto solamente lo podemos obtener mediante la revelación. Nosotros como hijos de Dios tenemos la revelación especial. Y esa revelación especial que se nos da a través de su palabra nos muestra al Dios maravilloso. Y la obra del Espíritu Santo y la persona del Señor Jesucristo, que según su palabra es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No podemos asimilar ni conocer a Dios sino a través de su palabra, por la obra del Espíritu Santo, que ilumina esas palabras escritas y que nos muestra la persona de Jesucristo, quien es
el resplandor de la gloria del Padre. Entonces, conocer a Dios, el Padre, es menester conocer a Cristo, que es su resplandor. Este conocimiento nos debe causar ¿qué? Conocer a Dios, ¿qué debe causarnos? Asombro. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos puede causar? Regocijo. Por eso dice que debemos regocijarnos, ¿no? Glorificar a Dios y gozarnos o regocijarnos para siempre. Debe causarnos asombro, debe causarnos temor. Un temor reverente, ¿no? Aunque hay un temor pavoroso, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando llegó el pueblo de Israel al monte Sinaí? ¿Qué dijeron? Que Dios no hable con nosotros, tenemos mucho miedo, porque es un Dios terrorífico. Nadie puede ver a Dios. Y el estudio de Dios debe de producir en nosotros un asombro, un temor reverente hacia Él, que nos debe llevar a la adoración y la alabanza. Debemos alabar a Dios, glorificar a Dios por su grandeza. Y en la medida que profundizamos en el conocimiento de Él y que clamamos a Dios que se nos revele, que nos muestre a Cristo, su majestuosidad, más profunda será nuestra adoración y nuestra alabanza. Packer nos ha conducido a través de la enseñanza en el libro a contemplar la grandeza, su poder, belleza y majestad, y nos invita a postrarnos en adoración y alabanza y glorificar a Dios, como señala Pablo cuando dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. El salmista también exclama en adoración diciendo, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de la santidad. Y Pablo vuelve a repetir, entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, debemos glorificar a Dios, glorificarlo en todo, ¿eh? En resumen, ¿a dónde nos conduce conocer a Dios? ¿A dónde nos conduce? ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice el salmista? ¿A dónde nos conduce cuando conocemos a Dios? Que le demos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él es digno de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque como Él no hay otro. Él es el creador, nuestro Padre, el sustentador de todo cuanto ha creado. Para Dios es tan importante que le conozcamos. Él quiere que nosotros les conozcamos. Tanto así que se ha revelado a través de la revelación general, pero de una manera más íntima se ha revelado a través de la revelación especial, pero especialmente en su Hijo Jesucristo. Y es tan importante que le conozcamos que nos concede alabarnos a nosotros mismos por conocerle. Miremos allí Jeremías 9, 23, 24. Este debiera ser un versículo que debiéramos de aprender, tener en nuestra mente. No olvidar esto, debiera de ser nuestra meta, nuestro fin en la vida. ¿Ya? ¿Lo tienen? Jeremías 9, 23, 24. Este es un versículo que debemos meditar constantemente y que debemos poner en práctica. Amén, ¿lo tienen? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Podemos alabarnos? Dios dice que nos podemos alabar. Sí, aquí dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Si en algo tenemos que alabarnos, es en conocerlo a Él. Ahora, no estoy seguro, pero creo que es el único texto que nos concede este privilegio de alabarnos. ¿Por qué? Por lo demás, no tenemos nada de qué jactarnos. ¿De qué nos jactamos? Solamente de una cosa, de nuestra pecaminosidad, de nuestra incapacidad para buscarle, para agradarle. Pero debemos buscar a Dios, y Él dice que nos podemos alabar en cuanto a su conocimiento. Una alabanza que no va a ser una alabanza prepotente, porque si algo tenemos del conocimiento de Dios es por su gracia, no es por nuestra inteligencia ni por nuestra sabiduría, sino porque le ha placido revelarse y el Espíritu Santo nos ha dado la luz, la iluminación para comprender el misterio de Dios en Cristo que está escondida en la palabra escrita. En resumidas cuentas, conocer a Dios implica intimidad con Dios, intimar con Él, comunión con Él y adoración. Packer nos lleva a conocer lo que Dios dice de sí mismo en las Escrituras y lo que dice también de nosotros. Packer nos muestra quién es Dios, pero hay un capítulo donde nos muestra quiénes somos nosotros. Necesitamos estudiar la Biblia para tener un concepto correcto de nosotros mismos y también de Dios. Para comprender nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra inclinación a alejarnos de Dios, a pecar, pero también para conocer los atributos de Dios, su paciencia, su amor, su misericordia. Necesitamos estudiar la Biblia para tener un concepto correcto de nosotros mismos y también de Dios, del Dios Santo, de quien Packer expone sus atributos al describir quién es Él. Habiendo dejado claro quién es Dios, todopoderoso, santo, y quiénes somos sus criaturas, el autor expone y desmenuza los atributos santos del Dios de la Biblia. Nos habla de su inmutabilidad, de su majestad, de su sabiduría, de su veracidad, de su amor, de su gracia, de su justicia, de su ira, de su bondad, de su severidad y de su celo. Todas las clases estuvieron exponiendo estos atributos de Dios. Entonces, analizamos que nuestro propósito primordial en nuestra vida es glorificar a Dios. Pero hay algo más. ¿Qué más es? Y gozar. ¿Gozaron de Él? ¿Para cuándo? Para siempre, ¿no? Vamos a mirar la segunda parte de esta pregunta, de esta respuesta a la primera pregunta del catecismo. Dice, gozar de Él para siempre. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Se lo saben? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Son versículos claves que debiéramos de aprendernos. ¿Tiene vida eterna? Sí. Tengo vida eterna. ¿Desde cuándo? ¿O cuándo la va a tener? Desde el momento en que creímos en Cristo. Tenemos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más que tenga vida eterna, va a tener vida eterna. O sea, puede gozarse en Dios para siempre. Eso es lo que dice, puede gozarse en Dios para siempre.
Ahora, ¿en quién o en qué se sustenta la vida eterna? ¿Cuál es la base, el fundamento de nuestra vida eterna? ¿Quién? Cristo. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, ¿verdad? Sino que el juicio de Dios está sobre él. El juicio de Dios está sobre él. Entonces, tenemos vida eterna para conocer a Dios y en la medida que lo conocemos, podemos gozarnos en él. Una de las medidas del termómetro para medir nuestro conocimiento de Dios es saber cuánto de gozo hay en mi corazón, cuánto de paz hay en mi corazón. Porque el desconocimiento de Dios trae incertidumbre en mi vida, trae desconfianza, trae temor. No tengo algo firme de qué agarrarme. Estoy deambulando en este mundo, movido por cualquier viento, por cualquier circunstancia. Pero los que conocemos a Dios y sabemos quién es Dios, nos afianzamos en Él, en su fidelidad, en su inmutabilidad, en su paciencia, en su amor. El gozarnos en Dios estriba en que nosotros como cristianos, elegidos desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, sin mediar mérito alguno en nosotros para recibir algo de su gracia, al darnos cuenta, por su gracia, del gran amor con que nos amó y de la reconciliación obtenida por el sacrificio de nuestro Salvador en la cruz, al ser iluminados nuestros entendimientos por el Espíritu Santo para poder conocer a nuestro Dios y Padre, su grandeza, misericordia y amor, nos aferramos a Él, sabiendo que también se nos ha concedido la potestad de ser hechos hijos de Dios, y también entendiendo que alejados de Él, nada podemos hacer. Mi vida depende de Él. Y a veces pasamos por alto esto, que nuestra vida y todo nuestro ser, hasta lo más mínimo, lo que parece que no es importante en la vida, depende de Dios. Nuestro respirar, nuestro levantarnos de la cama, nuestra salud, todo absolutamente depende del Señor. Nos regocijamos en la fidelidad de su palabra, de sus promesas, de sus advertencias y de sus amenazas, de su reprensión y aún del sufrimiento, sabiendo que nos encontramos en las manos de un Dios soberano y misericordioso, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces podemos estar confiados, podemos estar seguros, asidos de esa ancla. También nos gozamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos su venida, nos gozamos pensando en que Él vendrá, que seremos rescatados. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto debiera llenarnos de regocijo, de gozarnos, saber que somos un pueblo especial, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Somos parte de la familia de Dios, somos hijos adoptados de Dios, coherederos con Cristo, esperando también la promesa de que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene que preparado para los quienes, para los que le aman. ¿Amamos a Dios? ¿Nos esperan esas cosas?
cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, ni a la mente, ni a la imaginación. Al ser más imaginario, más imaginativo, no se puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que aman, los que lo aman a Él. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿No le parece maravilloso? Que Dios nos ha revelado a nosotros, no a todos, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. También nos gozamos al saber que estamos asegurados en Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios y que en Él somos más que vencedores. Aún en los momentos de crisis, en los momentos críticos, podemos clamar en oración, como dijo Habacuc, la oración de Habacuc. ¿Qué dijo? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Estos versículos son importantes, ojalá los apuntáramos y los apuntáramos aquí también adentro, porque en los momentos de crisis necesitamos esta palabra que nos anima, que nos levante el ánimo, que trae esperanza, que trae confianza en ese Dios todopoderoso que es nuestro Padre Celestial. Todo lo anterior nos llena de gozo y alabanza a nuestro Salvador y Dios. Ahora, a manera de cierre, la mayor conclusión sobre el libro leído es saber que conocer a Dios no consiste en memorizar versículos de manera aislada. Muchos creen que conocemos a Dios porque nos sabemos 4 o 5 versículos. Tampoco es estudiar hermenéutica y dominar toda la exégesis y la homilética. Tampoco es ser un profesional en teología, sino que conocer a Dios es amarlo, santificar su nombre y buscar su reino como nuestra propiedad. Aunque para conocerlo es necesario que nuestra forma de pensar sea moldeada por las Escrituras al leerlas, meditar en ellas, memorizarlas y llevarlas a la práctica. Conocer a Dios es parecernos a Él a medida que reflejamos los atributos que ha decidido comunicar a su pueblo. No podemos parecernos a Dios en su soberanía, o en su omnisciencia, o en su omnipotencia. No podemos parecernos a Él en eso. Pero sí podemos parecernos en su misericordia y en su gracia, en su amor. Conocer a Dios es recibir de Él el mayor regalo. ¿Cuál es el mayor regalo que Dios nos puede dar? Él mismo. Él mismo. A Jesús. Debemos dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano James Inner Packer, quien ahora conoce con mayor plenitud al Dios Santo que quiso mostrarnos en su libro. Ya pasó a la presencia del Señor en el año 1919 y nos quiso mostrar, darnos a conocer lo que Dios le permitió revelarse de Él a nosotros. Ahora Él está en su presencia. Él lo conoce ahora a plenitud. Y aún lo seguirá conociendo, que para eso tiene toda la vida eterna. Frente a todo esto, nuestros corazones tienen que responder en fe, confianza, obediencia y adoración al exponernos ante tal entendimiento, el entendimiento que decía Pablo a los colosenses. Hemos de buscar al Salvador que permanece espiritualmente y en oración pedirle que siga guiándonos en ese conocimiento de Dios. Pero la realidad es la siguiente, que esto requiere intencionalidad y disciplina
supone cambios drásticos para oír, confiar y responder de manera personal, perpetua e íntegra. Puesto que Dios ha tomado la iniciativa personal de darse a conocer, Él se ha dado a conocer, nos corresponde a cada uno de nosotros responder también de manera personal y genuina a lo que Él nos propone. Hermano, ¿conoce usted a Dios? Usted puede decir, conozco a Dios. Hay un versículo que nos muestra y nos puede evaluar sobre nuestro conocimiento de Dios. Yo quiero que lo leamos. Primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, está cerca de Apocalipsis. Capítulo 2, vamos a leer del 3 al 5. Yo lo voy a leer aquí en la nueva versión de la Biblia de las Américas. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra así, en nuestra evaluación sobre el conocimiento de Dios, dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿En qué? En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Sencillo, ¿verdad? ¿Guarda usted esos mandamientos? ¿Guardamos los mandamientos de Él? Dice, continúa diciendo, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Amén. ¿Guardamos sus mandamientos? ¿Cómo nos calificamos? De 1 a 10, ¿cuánto puntaje ponemos en el guardar los mandamientos de Dios? Ahora, concluimos. Conocer a Dios es permanecer en Él. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Por el privilegio que nos has dado de poder leer tu palabra, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos muestra a Cristo, nos muestra tus atributos, tu bondad, tu misericordia, tu justicia, tu celo, tu inmutabilidad, Señor. Permítenos, Señor, que haya un deseo ardiente que se acreciente cada día más en nuestro corazón por caminar en búsqueda de ti, por profundizar en el conocimiento de ti, Señor, pero sobre todo que haya en nosotros ese propósito firme de caminar contigo, Señor, guardando tus mandamientos, escuchando tu voz atentamente, pero sumisos para obedecer lo que tú demandas. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, somos inclinados, Señor, a alejarnos de ti. No nos dejes, Señor. Ayúdanos y danos cada día más y más luz sobre quién eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.